Que el Señor me lo bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo estar delante de la presencia del Señor. Saludamos a los presentes en el espacio que Dios nos ha dado en este local, como también a los que están a través de este canal por las redes sociales, hermanos. Es un honor, un privilegio servir a Cristo nuestro Señor y Salvador. Entonces recibiremos la porción. ¿Cuántos quieren escuchar palabra del Señor? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir, mis hermanos, a 2 de Corintios, capítulo 1. Leeremos del versículo 3 al versículo 7. Gloria a Dios. Amén. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 7. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Amén. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 7. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrimiento, las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que sí, como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Es un honor, Señor, ser soldados tuyos. Es un honor, Señor, haberte conocido. Gracias, Señor. En este momento te agradecemos, Padre Celestial. Lo mejor que nos ha pasado es sabernos, Señor, que tú nos hayas encontrado, Señor. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te agradecemos por tener la oportunidad de reunirnos como iglesia, como pueblo de Dios, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Esa porción, Señor, de alimento espiritual, Señor, para fortalecer nuestro espíritu, nuestra fe en este diario vivir que llevamos, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú conoces las necesidades de tu pueblo, Señor. Nada nos ha de faltar, porque tú eres nuestro Señor, nuestro pastor, nuestro Padre, Señor. Gracias, Señor, nos gozamos, Señor. Bendito sea, Señor, sobre todas las cosas, Señor. El cual, Señor, con el propósito, Señor, nos han llamado, Señor, para que, Señor, así como recibimos la bendición también, seamos cada día, Señor, hechos conforme a tu palabra, para honrar y glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor. Te lo agradecemos, Señor, y sabemos que tú estarás, Señor, a nuestro lado en cada momento y en todo tiempo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema de esta tarde, noche, mis hermanos, es el consuelo de Dios en las tribulaciones. El consuelo de Dios en las tribulaciones. Mis hermanos, siempre nos hemos preguntado por qué existen el dolor, las aflicciones, todo lo que pasamos. Nadie quisiera pasar sufrimientos, tribulaciones, pero todo sucedió desde la desobediencia de nuestros padres carnales. El primer hombre y la primera mujer, los que estuvieron en el huerto del Edén, y nosotros heredamos. Pero como hay hermanos, la tribulación, siempre hay una consolación. Pero veámoslos para comenzar de sentido lógico, mis hermanos. En la vida
siempre van a haber situaciones que se presentan. Y nunca hay una recompensa sino hacer un esfuerzo. Y vemos que el apóstol Pablo, como le habla a la iglesia de Corinto, y le dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de consolación. Y el consolar es porque hay que consolar a alguien que está triste, afligido, ha perdido algo de valor y de importancia, mis hermanos. Entonces, si hablamos de sufrimiento, todo el mundo sufre. Pero déjeme decirle, hermano, que en este mundo, en este sistema que se vive ahora en día, tanto el dolor como la gloria o las riquezas van a ser temporales, nunca serán eternas. Entonces nosotros estamos en Jesucristo, que Él es nuestro fundamento. El dolor, la tristeza va a pasar, pero todo mundo que se esfuerza en esta vida, mis hermanos, lo hace con un propósito de tener una recompensa. Ahora nosotros como iglesia no esperamos una recompensa temporal, sino que una eterna. Amén. Una eterna, ¿por qué? Porque la tristeza y el dolor que provocó la caída del hombre, el pecado, mis hermanos, al hombre le ha traído dolor, desamparo. Desde la historia de la raza humana vemos, desde Adán y Eva y Caín y sus hijos, el mundo, el ser humano ha emigrado alrededor de este planeta Tierra, buscando la paz, buscando ser feliz, buscando las satisfacciones, buscando ser completo. Pero solo quien nos hace completo es Jesucristo en nuestros corazones. Él es la única respuesta a nuestras necesidades. Entonces, mis hermanos, pero las tribulaciones son partes importantes en nuestra vida también, porque eso nos dan un entrenamiento y sobre todo nos enseñan que veamos de qué estamos hechos y para qué estamos preparados, mis hermanos. Aún en el diario vivir, mis hermanos, cada día nos levantamos con poca fuerza, pero nos esforzamos para cumplir una responsabilidad en nuestras tareas laborales, con el propósito que sabemos que un día recibimos un pago, una recompensa. Pero en el caminar con el Señor, mis hermanos, de repente usted diga: bueno, pero servir al Señor, yo pensé que esto iba a ser de paz y de alegría. Mis hermanos, entonces tenemos una idea equivocada. Y lamentablemente, pues, ahora se predica un evangelio distorsionado, lejos de la verdad, que a veces nos hablan de un evangelio que cuando vengamos a Cristo se van a acabar nuestros problemas, y es algo que no va a suceder. Hermanos, parte de las situaciones de la tristeza son entrenamiento para nuestro diario vivir. Entonces vemos, o a veces nos dicen: ven a Cristo porque Dios te va a solucionar los problemas, te va a solucionar. Pero si no entregamos nuestro corazón a Dios, mis hermanos, nada va a pasar, y eso no nos asegura que nuestra vida va a ser feliz. Porque vivimos en la naturaleza de pecado en nuestro cuerpo, para comenzar, que nos acecha día a día, que nos quiere alejar de Dios, y en el sistema del mundo que vivimos también. Entonces necesitamos esforzarnos más para vivir, para agradar al Señor. Y si el apóstol Pablo habla de consolación acá, es porque le estaba hablando a la iglesia, mis hermanos, porque estaban pasando tribulaciones. Pero la tribulación cada día, hermanos, es como un entrenamiento que nos va a volver más fuerte. ¿Acaso las cosas son buenas en este mundo? Incluso son fáciles. No son fáciles, hay que trabajar, hay que cumplir una tarea ardua, y a veces no nos pagan, no son conscientes de pagarlo el esfuerzo que hicimos, mis hermanos, pero aún seguimos porque queremos ser seres humanos prudentes, productivos, y ser parte de la población, hermanos, como seres humanos. Pero si vemos en el cuerpo de Cristo, es importante, mis hermanos, que el primero que sufrió y lo dio todo se llama Jesucristo. Siendo Dios, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, dejando su trono de gloria, y se vino acá, nació, mis hermanos, humildemente. Dios permite que nazca en una familia que no tenía, en un ambiente de familia que no tenía riquezas materiales, pero tenían el corazón de Dios, porque eran personas que amaban a Dios. María, por eso fue bienaventurada. José, el que hizo ese padre, ese papel de rol de padre también. La Biblia dice que él era carpintero, mis hermanos, pero tenían los principios y valores de Dios. Pues de igual manera nosotros, mis hermanos, y desde que la palabra del Señor es escrita, los hombres de Dios sufrieron. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué diferencia debe haber entre nosotros? ¿Queremos nosotros solo gozar y disfrutar? No. Tiene que haber, hermanos, van a haber momentos difíciles.
Entonces dice el cual, dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, mis hermanos. Van a haber tribulación, van a haber dificultades, el cual se presentarán en nuestra vida, pero no estamos solos. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. O sea, hermanos, nuestro testimonio, nuestra firmeza va a llevar a que otros también crean en el Señor y que el Señor es fiel y poderoso para cumplir sus promesas. Ahora la recompensa y la riqueza que Cristo nos ofrece son eternas, mis hermanos. Porque si Cristo vino a morir es para sacarnos de las tribulaciones no físicas, sino de una tribulación de un lago de fuego que va a haber ardiente, donde nunca se apagará, para ofrecernos una felicidad no temporal, sino eterna, mis hermanos, que va a ser con Jesucristo en los cielos. Entonces cualquier tribulación o tristeza que pasemos acá, por grande que la sintamos, no va a ser comparable con la gloria de Dios que Cristo nos ofrece por toda la eternidad. Y si Él, siendo como hombre, sufrió todo ese dolor, sufrió todas esas cargas, esa tristeza, ¿qué no le pasó al Hijo de Dios? ¿Por qué nosotros tendríamos que ser exceptos de todas esas cosas? Entonces no viviríamos en una realidad. Entonces, ¿a qué Cristo servimos? A un Cristo que nos complace en nuestras cosas que queremos, nuestras vanidades, nuestros deseos carnales. Vivir como los demás, hermanos. Si somos parte del cuerpo de Cristo, no tenemos que vivir conforme a los que no tienen a Cristo. Estamos separados para Dios. Bien, tenemos el favor de Dios, pero tenemos que vivir también el sufrimiento, el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Cristo no nos llamó simplemente para disfrutar día a día en las cosas que nosotros pensamos en la mente y en la carne. Es para llevar el evangelio, para que seamos parte de Jesucristo y vean que nuestras vidas han sido transformadas y cambiadas. Y los nuevos que el Señor ha de añadir a su pueblo, a su iglesia, verán y serán fortalecidos a ver que usted y yo salimos de nuestras tribulaciones. Solo el que pasa un ejercicio, solo el que pasa un entrenamiento, solo el que llega a ser profesional, hermano, va a decir cómo es el proceso de lo que ha vivido. Entonces, si usted y yo no sabemos lo que es una tribulación, a nadie le vamos a decir eso es ser atribulado. Y el ser atribulado, hermano, es cuando usted y yo perdemos el control, cuando no tenemos el alcance de solucionar los problemas. Pero déjeme decirle que Cristo tiene el control de nuestras vidas. Si usted y yo hemos decidido servirle a Él, Él tiene el control y nada nos ha de faltar. Y las pruebas y las tribulaciones van a servir de entrenamiento para que yo no confíe en mí mismo ni en lo que tengo, porque a veces no hay mucho que tenemos, sino que confiemos en Él. Porque Él es nuestro pastor y nada nos ha de faltar. Así es que, mis hermanos, dice el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, mire, Cristo fue atribulado, sufrió, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, hermano, si usted necesita ser consolado, es con Jesucristo. ¿Y qué quiere decir? Mirando cómo Él sufrió, pero cómo salió adelante también. La Biblia no dice que Él andaba disfrutando con la gente ahí. Él vino a cumplir la obra del Padre que Dios le había encomendado. Como iglesia tenemos un llamado a vivir para Él, porque somos soldados de Cristo, mis hermanos, a cumplir su palabra, nos cueste o no nos cueste, pero un buen siervo de Dios, hijo de Dios, mis hermanos, vamos a pasar los sufrimientos. Porque si seguimos viviendo como el mundo, entonces ninguna recompensa tendremos en el cielo. Entonces no podemos vivir entre el mundo y las cosas de Dios. Si hemos decidido servir a Cristo, nos entregamos, pero a veces solo queremos la bendición, el favor de Dios, pero no queremos el sufrimiento. Y si el Hijo de Dios se hizo hombre, mis hermanos, sufrió dolores, escarnio, sufrió, mis hermanos, burla, ¿qué no sufrió el Señor? Por amor a usted y a mí, porque nosotros no vamos a sufrir cuando nos ofrece una vida eterna en el cielo, donde nos ofrece, mis hermanos, que todo cambiará. No nos enfoquemos en las cosas terrenales ni temporales, porque no nos va a llevar a nada. Si usted y yo nos enfocamos a lo que está en este mundo, démonos por fracasados y acabados. Y la tribulación nunca se va a acabar, al contrario, no se ha comenzado. Esa comenzará cuando esté el ser humano en el lago de fuego por ignorar el plan de salvación y no apegarse a su palabra, mis hermanos. Y si servimos a Cristo, tenemos que
seguir la palabra tal como está escrita, no a la manera que yo quiero, porque entonces estoy saliéndome del mandato de Dios y de su voluntad. Entonces ya no es el plan de Dios, sino que es mi plan. Dice su palabra que hay muchos caminos que al hombre le parecen ser rectos, pero su fin es de muerte, mis hermanos. Y en la tribulación, hermano, en la tristeza, van a haber desafíos, pero en todo eso hay un entrenamiento. Todos hemos escuchado la historia de Job, ¿verdad? Un hombre que el mismo Dios dice, no hay hombre como él comparado, porque él conocía el corazón. ¿Y qué no le pasó a Job? Pero él agradó a Dios porque Dios conocía el corazón de él. Y eso es bien importante, mis hermanos. Y en su sufrimiento y dolor, Job dice en el capítulo 5, versículo 17, mire cómo dice Job: he aquí que bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Oye, nos llamaríamos nosotros bienaventurados. ¿A quien Dios castiga? Por tanto, dice, no menosprecia la corrección del Todopoderoso. En la corrección, el castigo en el momento no es de dar gracia. Ningún hijo le da gracia a un padre cuando lo corrige. Pero esa corrección le va a servir para ser un hombre de principios, de valores. Y esa es la palabra del Señor. Por tanto, no menosprecia la corrección del Todopoderoso. Mire, dice el verso 18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere sus manos y curará. Entonces es el Dios a quien servimos. El Señor no nos va a exponer a nada que nos haga daño, mis hermanos. Claro, la carne no le gusta sacrificarse, pero la carne no entrará al reino de los cielos, sino que el Espíritu que Dios puso en nosotros, esa alma que Él está cada día, mis hermanos, anhela que estemos en la presencia de Dios. Y si Job lo digo así, que ¿qué no pasó? Nosotros no hemos pasado nada, mis hermanos. Y si hay un sufrimiento, y déjenme decirle, hay muchos que sufren y no tienen a Dios. Hay muchos que sufren, tienen su riqueza y con su riqueza no pueden hacer nada. Hay muchos que están sufriendo conectados a una máquina esperando un milagro, pero le hablan del milagro de Cristo y lo rechazan. Pero ¿sabe cuál es lo más peligroso? Que nosotros, llamándonos ser parte del cuerpo de Cristo, lo estemos rechazando viviendo a nuestra manera y no a la manera de Dios, que es su bendita palabra, la cual está escrita y no cambiará, mis hermanos. Entonces esa consolación, mis hermanos, y vemos que el versículo 5 sigue hablando de las tribulaciones en 2 de Corintios, y habla que si nosotros somos atribulados, también vamos a ser ejemplo para ayudar al otro que está en tribulación. Dice el verso 6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Hermano, el sufrimiento suyo, pero firme en el Señor, va a servir de esperanza para aquellos que vienen caminando en el Señor, que apenas vienen comenzando. Pero si usted y yo no nos volvemos fuertes en la confianza en el Señor, ¿qué esperanza tiene el bebé espiritual? ¿Qué esperanza? A ver, la iglesia representa ahora en día, somos esos soldados que nos ponemos en la brecha, somos esos hombres y mujeres que nos ponemos en el vallado para agradar a Dios y para ser ejemplo ahora en día en el cuerpo de Jesucristo, cuando su palabra es fiel y verdadera. Pero la iglesia ha perdido la credibilidad, el mensaje de Jesucristo, el evangelio, y no es porque no lo sea, es porque nosotros como hijos de Dios no vivimos su palabra, sino que vivimos su voluntad y no la voluntad de Él. Y Jesús fue el ejemplo. Aparte del sufrimiento, que no nos vamos a comparar a nuestra manera de vivir, Él cumplió y agradó al Padre haciendo su voluntad. Ahora nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Él. Y nuestras, hermanos, tribulaciones, si las superamos, va a servir para consolación del que viene conociendo al Señor. ¿Por qué? Porque viene al reino de Dios, viene el camino de Dios. Entonces no esperemos que las cosas se solucionen de una vez por todas. Él las va a solucionar al momento que el Señor le place, mis hermanos, y con el beneficio de que crezcamos espiritualmente. Y si tenemos todas las cosas de este mundo, también la paz no se compra con cosas materiales. El gozo tampoco se consigue. Las cosas materiales son efímeras, son temporales. Somos como niños. Un ratito estamos contentos con ellas y luego no las queremos, porque esa no es la paz. Jesús dijo: la paz os dejo, la paz las doy. No como el mundo la da. Esa paz que va a permanecer y va a prescindir para vida eterna. Que el gozo que viene de Cristo, si usted lo tiene hoy, lo tendremos por toda la eternidad. Amén. Si tenemos esa paz, no solo va a ser temporal, va a ser eterna. Simplemente nos vamos a mudar a vivir con Él por toda la eternidad. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo me dirá usted?
Porque vivimos en el Espíritu. Aunque estamos en la carne, no actuamos según la carne. Aunque vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? Dice Juan 17, no somos de este mundo. Y Jesús oraba al Padre, decía: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino de las cosas que están en el mundo. El sistema, hermano, no caigamos en el sistema de este mundo, complaciendo a los deseos que la carne quiere. Porque la carne mata, más el Espíritu da vida en Cristo Jesús, mis hermanos. Entonces vemos de que los sufrimientos suyos, mis hermanos, van a ser fortaleza todos los días, nos van a volver más fuertes. El apóstol Pablo dice que la fe produce paciencia y la paciencia esperanza. Hay gente que nos hace tener paciencia. Hay situaciones que nos hacen tener que esperar. Al ser humano no le gusta saber esperar, no le gusta depender de nadie. Pero déjenme decir, mis hermanos, usted y yo necesitamos depender del Señor. ¿Pero por qué? Porque estamos bajo un gobierno teocrático, gobierno de Dios. Es su gobierno, es su voluntad, es su deseo, es sus anhelos, y no mi deseo ni mi voluntad. El apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿no? Ahora vivimos para Él y no para nosotros. Y nos entregamos completamente para Él, mis hermanos. Eso tenemos que tener, esa certeza y esa seguridad, mis hermanos, de estar firme en el Señor. Dice: para vuestra salvación y consolación, la cual opera en el sufrimiento. Las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O sea que el que se entrega al Señor y quiere hacer su voluntad, no venimos de vacaciones, no venimos a disfrutar, hermano. Y si hay una recompensa, va a ser en el cielo, va a ser eterna. No la esperemos acá. Si queremos ser pagados aquí, hermano, o anunciamos un evangelio de solo gozar y disfrutar, quizás estamos equivocados. Asegurémonos que verdaderamente, porque Cristo, siendo el Hijo de Dios, Él hubiera sido carnalmente y hubiera pensado, mis hermanos, en los deseos carnales. Él hubiera vivido como el mejor, porque Él era dueño de todo. Teniéndolo todo, no tenía nada. Siendo Dios, no dijo que era Dios, decía el Hijo del Hombre. Y fue santo para agradar a Dios Padre. En su carnalidad, en su carne, en su cuerpo, Él buscaba a Dios. Dice que temprano se iba a orar antes que amaneciera, en la madrugada. Estaba hablando con el Padre. ¿Qué hay de nosotros que cuando más lo necesitamos? ¿Y por qué no hacerlo, mis hermanos? Necesitamos. Verso 7: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Quiere decir que no volvamos atrás. Si un sufrimiento me hace volver atrás, yo no he entendido el amor de Dios. Porque el que ama verdaderamente está dispuesto a lo que sea. Entonces el amor de Dios no se ha perfeccionado en mi vida. Quiere decir que yo estaba con intenciones personales, pero no la voluntad de agradar a Dios. Necesitamos renovar. ¿Cuál es el propósito de mi vida en el servir al Señor? ¿Qué busco? ¿Busco cosas temporales, cosas materiales, cosas de este mundo? ¿O busco una patria celestial cuyo arquitecto no es hecha por mano de hombre, sino que el Dios mismo, mis hermanos, nos prometió ese lugar? Vamos a 2 de Corintios, ahí mismo, pero en el capítulo 4, versículo 7 al 10. Esta palabra está muy hermosa, mis hermanos. Hay tanto que aprender y disfrutar de ella. A veces ignoramos lo que Dios tiene para nosotros. Dice el verso 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. 9, perseguidos, mas no desamparados, derribado, pero no destruido. 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, mis hermanos. Mire el apóstol Pablo cómo cuando vivimos en fe, atribulados, mis hermanos, pero no desamparados. Va a venir ese momento y como él comienza diciendo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Usted y yo somos barro, mis hermanos, porque en nuestras debilidades el Señor se fortalece.
Para nosotros suena incómodo. ¿Cómo es que el Señor se goza que yo esté triste o que yo esté... No, lo quiere decir que el Señor quiere hacerme fuerte. Que mis fuerzas no vienen de mí, sino que vienen de Él, hermano. Dice, para que la excelencia del poder de Dios no viene de nosotros mismos, sino que Él es que se glorifica en nosotros. Entonces vemos de que el Señor se manifiesta a través de nosotros. Él no habita en templos hechos de barro, en edificios. Él habita en su corazón, en mi vida entregada para que yo le ame, para que le sirva. Y vemos que dice que angustiados en apuros, mas no desamparados. Hermanos, o sea, lo tenemos todo. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El mundo podrá decir lo que dice. El enemigo podrá gritarnos en el oído cualquier cosa, que estamos derrotados. Pero vemos de que no es así. No es así, hermano. ¿Por qué? Porque estamos con el ganador. Amén. Y si algo está pasando, eso no va a ser eterno. Eso es temporal. Mi recompensa va a ser más grande. ¿Qué granjeare el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es más, si todo lo tuviéramos acá, todo se va a quedar, no nos llevaremos nada. Pero que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y que nos diga: ven, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. O sea que lo de aquí ni el sufrimiento va a ser comparado con la recompensa y la bendición que nos espera allá, mis hermanos. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Quiere decir que el Señor nos va a levantar a donde estemos cuando usted y yo hemos decidido servir a Cristo. Amén. Ese coro que se ha decidido servir a Cristo es la historia de un misionero que cuenta de esas tribus indígenas donde mataban las familias completas, y la familia, los padres le decían, cuando lo llevaron al martirio, le decían a sus hijos que mantuvieran la fe, y ellos comenzaron a cantar: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, que era el sistema del mundo. Usted y yo, mis hermanos, ignoremos verdaderamente las tentaciones del enemigo que están ahí, pero enfoquémoslos en el premio que Dios tiene, y que el Señor quiere alcanzar muchas almas que viven como nosotros vivíamos antes, y que vengan y le conozcan a Él y vengan a su reino amado, mis hermanos. Amén. Eso es bien importante, mis hermanos. Y no solo en tiempo de Jesús se sufrió, no solo en tiempo de los apóstoles. En la Biblia habla de que el pueblo de Dios, Dios lo llama. Había sufrimiento, mis hermanos, pero Él era la recompensa de ellos en todo momento, mis hermanos, porque Dios es fiel sobre todas las cosas. Y les leeré en Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18. Y miren lo que la palabra del profeta Habacuc, como lo dice, dice, aunque la higuera no florezca, ni vides hayan frutos, dice. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos. Aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. En el Dios de mi salvación. Hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, hermanos, si usted y yo somos pueblo de Dios, vamos a pasar situaciones, pero no estamos solos. Pero a veces el que no conoce a Dios, aunque sea en sus cosas, él tiene más confianza, hermanos, con cosas que van a ser temporales, que con el tiempo será un fracaso, todo se terminará. Pero vemos que el profeta, como dice ahí, porque el pueblo había estado en desobediencia, alejado a Dios, y el resultado de su pecado, mis hermanos, la tierra no producían. Vemos, ellos no se habían arrepentido, pero el profeta Habacuc, en su oración y clamando a Dios, él expresa con esa confianza y seguridad la relación que él llevaba con Dios, y él expresa de su corazón, y dice que aunque todo lo que esté pasando, él se gozará y se deleitará en el Dios de su salvación. Con verso 18 dice: con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quiere decir, pase lo que pase, yo no voy a dejar que nada me pierda la paz. Porque si hay un sufrimiento, Dios tiene un propósito con nosotros. Y si decide llevarnos, pues mejor todavía.
Que es mejor todavía, mis hermanos, porque Dios tiene control de nuestra vida. Digámosle, Señor, toma control de mi vida. Que no me rinda ante nada, Señor. Al único que tengo que rendirme es ante ti. Porque tú lo llevas todo. Tú lo conoces, tú lo sabes. Entonces, mis hermanos, así es como nuestro Dios trabaja. Que en la tribulación Él está con nosotros. Necesitamos el consuelo de Él. Y como hermanos nos afirmemos en su palabra y nos consolemos enseñándonos la palabra del Señor. Corrigiéndonos a través de su bendita palabra. Mis hermanos, y otra cita más para ir cerrando en Romanos 8:35. Y vemos de que el apóstol Pablo se expresa para que vea que siempre ha habido sufrimiento y va a haber sufrimiento. Pero con el Señor de nuestro lado, mis hermanos, habrá victoria. Romanos 8:35 al 39, el apóstol Pablo, mire cómo se expresa. Y hagamos esa palabra nuestra. Solo pensemos dónde estamos y en qué condición estamos. Y esa palabra sea aplicable para nosotros y sea de fortaleza y consolación. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Quiere decir que nosotros nos hemos dado a Él, mi hermano. Ya no es la voluntad de nuestra carne, no vivimos para Él. Somos contados como ovejas de matadero. Quiere decir que estaríamos dispuestos a lo que sea necesario, hermano. Negarnos a nosotros mismos, es lo que dice la palabra, que nos neguemos a nosotros mismos. Jesús dijo, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Como dice, vive para mí y no vivas para ti. Así de que como hijos de Dios vivimos para agradar al Señor y no para agradarme a mí mismo. Y las necesidades que usted y yo tenemos, que son poquitas, mis hermanos, Él ya las sabe cuáles son y Él las suplirá como lo viene haciendo siempre. Mire el verso 37, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual dice, ojalá nosotros tengamos esa certeza, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más, hermano? ¿Acaso es algo poco eso? Ahí tenemos el paquete completo, mis hermanos. Pero hay que vivir conforme a esa palabra. Ahí está el desafío. Pero en Cristo todo lo podemos, porque no estamos solos y no lo hacemos en la carne, lo hacemos en el Espíritu. O sea, hermanos, no hay excusa para que yo diga de que no servía a Dios porque Dios no estuvo conmigo. Dios está como poderoso gigante. Y si estamos en Él, si el amor de Cristo se ha perfeccionado en nosotros, ¿qué quiere decir? Que usted y yo hemos tomado esa decisión de no volver atrás. Mis hermanos, nada nos va a hacer alejarnos de Él. Nada, mis hermanos, porque nuestra confianza está en Él. Si Él es el dueño de todo. Él es el dueño del cielo y de la tierra, mis hermanos. Y la bendición que está en cada uno de nosotros. Hagamos esa palabra nuestra. Y cuando sintamos que la tribulación nos agobia, las situaciones, digamos esa palabra. ¿Qué me está separando del amor de Dios? Y si hay aquello, Señor, me afirmo en tu paso. Que ese problema, que ese trabajo, que ese negocio, que esa situación no me aleje de ti, al contrario, me acerque a ti. Si el enemigo quiso hacernos daño, que se equivoque, que sirva ese problema para que yo me acerque. Algunos necesitamos un problema para acercarnos a Dios, otros se alejan más de Dios, pero mejor que vayamos a Él. Mis hermanos, en Él somos más que vencedores, y que el consuelo de Dios en nuestras tribulaciones, Él sea nuestra fortaleza. Que Dios me lo bendiga. Amén.